político y lo político incide en lo económico. Y lo que quiere el país, lo que quiere la mayoría de ecuatorianos es soluciones a sus problemas acuciantes. Problema del desempleo. No es posible que solo un 30-32% de la población económicamente activa tenga pleno empleo y el resto en condiciones realmente complejas. Que se resuelve el tema de la inseguridad ciudadana. Hay otros problemas económicos, sociales, la desnutrición crónica infantil, que es una carga para el Estado ecuatoriano, la violencia delincuencial intrafamiliar, el narcotráfico, el crimen organizado, los altos niveles de corrupción. Y para ello el escenario, la Asamblea Nacional, que tiene dos funciones constitucionales fundamentales: legislación y fiscalización, contribuir para la solución de los problemas y fiscalizar, combatir la corrupción. Y vemos, y voy a hacer una crítica personal, que al presidente de la Comisión de Fiscalización, por haber sacado información que incluso salpica asambleístas, lo, lo quieren sancionar. O sea, ¿en qué estado estamos en el país? Partiendo de un hecho, la función legislativa es uno de los pilares de la democracia para legislar y fiscalizar. Pero por favor, si no se empieza combatiendo la corrupción, dando herramientas que permitan eso, o simplemente pretendiendo sancionar a quienes quieren contribuir al combate a la corrupción. Para analizar estos temas, quiero dar la bienvenida al asambleísta Salvador Quispe de Pachacuti, la asambleísta Marjorie Chávez del Partido Social Cristiano y el asambleísta Diego Ordóñez de Creo. Y quisiera saludar a Salvador Quispe y decirle cómo contribuir en este momento de crisis cuando lo que estamos viendo ante un anuncio del presidente de la República de una posibilidad de una consulta popular. El sábado último hubo una respuesta en Riobamba de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, que con legítimo derecho tiene para emitir su discurso, pero que esto no contribuiría a la búsqueda de una salida a los problemas del país. Pero yo no soy como los otros políticos. Yo no soy como los anteriores presidentes de la Asamblea, que con discursos vacíos decían preocuparse por el pueblo, pero cedían ante las presiones de los gobiernos de turno, sin pensar en la gente que les dio su voto, que confió en ellos. Afrontaremos el chantaje y las amenazas de consultas populares o de muertes cruzadas. Las presiones no nos impedirán trabajar por el pueblo. Tengan la seguridad que fiscalizaremos el accionar político y lucharemos contra la corrupción y la impunidad a todo nivel, venga de donde venga. Lastimosamente, tengo que aclarar que esta lucha también la daremos al interior de la Asamblea. Bien, quizás le pregunto a Salvador Quispe dos temas entre los que menciona la señora presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, que van a fiscalizar. Y no se está viendo bien hacia afuera desde la Asamblea que haya un proceso contra el presidente de la Comisión de Fiscalización con el voto de quien está siendo investigada, la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Y lo otro, chantaje político. ¿No es una herramienta constitucional una consulta popular? Buen día, Salvador Quispe. Buenos días, Miguel. Qué gusto saludarlo a usted. Saludos a su audiencia. Y gracias por invitarme a los tiempos a opinar en Radio Democracia. Ojalá podamos seguir haciendo más democracia. Nosotros no estamos diciendo que no se haga la consulta popular. Si el señor presidente de la República pone temas que hasta aquí no se han concretado, hasta aquí lo único que hemos recibido en la Asamblea Nacional y se está dando el trámite pertinente es la ley de comunicación y
el proyecto de ley que busca reformar la ley de educación superior. Está ya avanzando en su trámite y en el momento oportuno, obviamente, la Asamblea dará su respuesta y estoy seguro saldrá una ley de comunicación y saldrá también una ley que reforme la ley de educación superior, recogiendo los planteamientos que ha hecho el señor presidente de la República y otros sectores que con pleno derecho también han presentado sus iniciativas legislativas en estas materias. ¿Cuál ley se ha negado? Díganos una ley que hayamos negado. Aquí lo que existe son palabras que vienen, palabras que van en relación a los enunciados. Claro que estamos escuchando a través de los medios de comunicación que van a avanzar en un proceso de privatizaciones, que van a avanzar en un proceso de firmas de tratados de libre comercio. Y por supuesto, aunque nos digan que estamos equivocados, nosotros no estamos de acuerdo con sus contenidos. Ojo, no nos asusta la comercialización internamente en el Ecuador o con el exterior, pero sí manifestamos nuestro desacuerdo y subrayo esta parte. En el año 2018, el Congreso estadounidense aprueba 762.000 millones de euros, ni siquiera de dólares, de euros, para apoyar a sus agricultores con los subsidios para sus agricultores estadounidenses. ¿Cuánto es el subsidio que le da el Estado ecuatoriano para sus agricultores? Y los quieren llevar a un tratado de libre comercio en esas condiciones. Nos preocupan las condiciones, no el hecho de comercializar. Hay que ser muy claros en esto. Si me permite, entonces, Salvador Quispe. Cuando decimos que no estamos de acuerdo con estos temas, si me permite, ahora dicen que van a poner en manos del pueblo ecuatoriano. Correcto. Vamos a una consulta popular sobre esos temas que se está anunciando y que nosotros hemos dicho no estamos de acuerdo. Si me permite, el tema de los acuerdos comerciales. ¿Se ha comparado, Salvador, la situación de Perú y Colombia cuando nos quedamos por no firmar un acuerdo a su tiempo con la Unión Europea? Es decir, se puede cambiar contenidos. Usted tiene razón cuando habla de la atención al agroecuatoriano. Es una deuda pendiente por décadas y que hay que atenderlo y que el gobierno tiene que hacerlo. Pero oponerse a un acuerdo de libre comercio, ¿cómo se llame? Acuerdo, tratado, multipartes, como sea. Pero oponerse a abrirse al mundo para sacar los productos, atendiendo, por cierto, al sector agropecuario, que hay que atenderlo, y esta es una deuda pendiente del Estado ecuatoriano, insisto, pero oponerse a un acuerdo, entonces, ¿cuál es la alternativa para relacionarnos con el exterior si no es un acuerdo? Bueno, Miguel, vamos primero a lo primero. Yo no he dicho que estamos en contra de la comercialización. Vamos primero a lo primero. Primero, démosle las herramientas a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos. Démosle las herramientas a nuestros artesanos, a los emprendedores. Y luego vamos a la pelea en el ring, en el marco de los tratados de libre comercio. Pero perdone Miguel, pero yo no le puedo pedir a usted que vaya a competir. Póngase en el zapato de un arrocero ecuatoriano. Le invito. Vamos, dediquémonos a eso. A ver si en las condiciones, cómo están trabajando los arroceros ecuatorianos, a usted le va a parecer bien entrar a competir con los agricultores norteamericanos cuando allá tienen estos miles de millones de subsidios para los agricultores y aquí hablar de apoyo es pecado. Aquí cada día dicen que el Estado no tiene que hacerse a cargo de ese tipo de apoyo, mientras que en los Estados Unidos el apoyo es de 762.000 millones de euros. Así cualquiera, pues Miguelito, así cualquiera, que aquí también se dieran esas políticas, entonces no hay problema, pues. Pero no me diga que Colombia está bien, Miguel. Claro que Colombia se fue a los tratados de libre comercio,
Pero ¿por qué será que en Colombia está levantada la gente? Pues ¿será que los tratados de libre comercio generaron bienestar para las grandes masas sociales colombianas? ¿Por qué Chile se fue a una enorme movilización y ahora están buscando una nueva constitución? ¿Será que los chilenos están locos? No es verdad que los tratados de libre comercio por sí solos generan bienestar. Y ahí están los resultados que están viviendo los países vecinos. Sí, efectivamente, en Colombia fallaron con el planteamiento de esa reforma tributaria y hay que adecuar a realidades. Bienvenida a Marjorie Chávez, asambleísta del Partido Social Cristiano. ¿Cómo afrontar este momento en estas condiciones con un ingrediente, Marjorie? El presidente, para estar claros en lo que dijo, una de las declaraciones, señaló lo siguiente, Guillermo Lasso Mendoza. Si no hay la aprobación de las leyes en la Asamblea Nacional, iremos a consultarle al pueblo directamente, que el pueblo decida su futuro, porque si tenemos obstáculos en la Asamblea, que aspiro no tenerlos, y soy más positivo que usted en ese sentido, pues bueno, iremos a una consulta popular. Y también en la Constitución, no digo que vaya a hacerlo, pero existe otro camino que es la muerte cruzada, para eliminar el bloqueo político que usted anticipa y que yo aspiro que no exista en la Asamblea Nacional. Bien, allí está, ya generó urticaria. La presidenta de la Asamblea en Riobamba, Guadalupe Llori, dijo no al chantaje político. Es decir, aquí no se puede hablar de las herramientas constitucionales que están allí. Buen día, Marjorie. Muy buen día a todos mis compañeros y a la audiencia, un fuerte abrazo. Bueno, efectivamente, se ha hecho referencia por parte del gobierno a plantear reformas políticas y consultar a la ciudadanía sobre diferentes temas que, como ya mencionaron, pues aún no sabemos a qué se refieren. Y nosotros pues estamos de acuerdo con la consulta popular, es un mecanismo de democracia directa, es decir, apoyamos que se pueda consultar a la ciudadanía sobre temas que son relevantes. Digamos, en nuestra Constitución, pues dice claramente que el gobierno puede consultar a la ciudadanía de acuerdo a sus competencias y hay que tomar en cuenta, eso sí, que las consultas populares no pueden afectar los derechos de los ciudadanos. En el caso, bueno, de los referéndums que reformen la Constitución, hay que tomar en cuenta, por supuesto, lo que establece la misma Constitución, es decir, para poder decir si está bien o está mal, necesitamos conocer el contenido de las preguntas, ¿verdad? Para poder analizar la posición que se va a tomar en torno a la consulta popular. No podemos decir que estamos en contra sin ni siquiera saber qué es lo que se va a consultar. Lo que sí se espera es que se haga con mucha responsabilidad y recordar también que históricamente, más bien, las consultas populares en nuestro país han servido para, pues, como herramientas plebiscitarias para desinstitucionalizar a varias funciones del Estado y eso pues el Ecuador ya lo conoce y vamos a estar pendientes de que no ocurra. Sí, desinstitucionalizar o reinstitucionalizar como ocurriera en febrero del 2018 frente a ese nefasto periodo del correísmo. Marjorie. Así es, tenemos varias experiencias que nos demuestran a nosotros históricamente que lamentablemente estas consultas populares pues no fueron una herramienta ni de democracia ni mucho menos y que tampoco en su momento les garantizó gobernabilidad. Entonces creo yo que este tema hay que hablarlo con mucha responsabilidad, informar como lo está haciendo usted también a la ciudadanía de su importancia y también que tenemos que abordarlo pues no con un espíritu agresivo, si bien las declaraciones que ha hecho el presidente nos dan un tono de disuasión, de persuasión, ¿verdad? Pues nosotros tenemos que tomarlo con responsabilidad, analizarlo claramente y también informar a la ciudadanía pues de lo que significa, porque tenemos varios casos, ¿no? ¿Verdad? Podemos estar hablando de un plebiscito, podemos estar hablando también de un referéndum, hay que ver en qué casos sirve para hacer pronunciamientos populares, también es un mecanismo de democracia directa a través del cual pues se puede preguntar sobre actos normativos en contratos, en concreto, podemos aprobarlo, podemos rechazarlo,
Lo que sí que tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad y no olvidarnos de lo que ha sido nuestra historia, porque estas democracias plebiscitarias pues ya nos hicieron mucho daño en su momento. Ahora, ¿usted está de acuerdo con la respuesta de la presidenta de la Asamblea cuando el presidente dice, si es que no nos aprueban, hay herramientas constitucionales como la consulta popular y hasta la muerte cruzada asambleísta Marjorie Chávez? No, no me parece correcta la reacción, reaccionaria. Quizá también es desconocer la importancia que tiene una herramienta de democracia directa frente a la ciudadanía. Si esta herramienta de democracia directa es bien utilizada, puede ser beneficiosa para todas las instituciones, porque es beneficiosa para el país, ¿verdad? Entonces, creo yo que sí, estos intentos de persuasión, de disuasión, que quizá es la palabra correcta, también tienen que ser medidos desde el lado del presidente, porque estas declaraciones parece una suerte, sí, de amenaza, que han sido mal vistas por varios legisladores. Pero pienso yo que la confrontación, la beligerancia, la amenaza ya nos ha hecho mucho daño y creo que estamos en otro momento. Son herramientas que constitucionalmente tenemos que si son bien utilizadas, son beneficiosas para el país. Bienvenido al asambleísta de Creo, Diego Ordóñez. ¿Cuál es el papel que debiera cumplir este momento la Asamblea Nacional en momentos de crisis agravada por la pandemia y esta mención, porque ha sido simple mención, de la posibilidad de una consulta popular? Buen día. Miguel, buen día. Un saludo a los asambleístas Quispe y Chávez y a todos los ciudadanos que nos escuchan. El presidente ha convocado a un proceso de transformación. 14 años del Ecuador ha vivido un modelo estatista combinado con un sistema de proteccionismo al empresariado. Esto no ha generado buenos resultados. Los indicadores económicos son malos, los indicadores sociales son malos. Aparte los efectos de la pandemia. Pero no obstante esos efectos, la evidencia en cuanto a generación de empleo, inversión, crecimiento, durante ese modelo estatista y proteccionista, llevan a la conclusión de que no es el camino. Un modelo además en lo político de acumulación de poder, de irrespeto a las instituciones, de desequilibrio de la democracia, tampoco construye, ha destruido. El presidente se quiere convertir y de hecho tiene las condiciones objetivas, subjetivas, para convertirse en un artífice de ese proceso de transformación de este país, que es un proceso de transformación profundo. Y a ese proceso ha convocado a los sectores políticos, sociales y obviamente a la Asamblea. Y él va a presentar una serie de proyectos que tienen que ver con las reformas en el área económica, en la estructura política, en el sistema electoral, que tienen relación con esa transformación a la que he hecho alusión. Esto yo diría es el planteamiento conceptual en cuanto al programa de gobierno y a las perspectivas que tiene el presidente Lasso. Ya ha visorado escenarios. Y esos escenarios, Miguel, se definen a partir de los hechos que han sucedido desde el momento en que la Asamblea se instaló, en donde a pesar de que el gobierno apoyó la instalación en la mesa directiva de una dirigente del movimiento Pachacuti, en forma persistente, el movimiento Pachacuti ha venido votando junto con el partido, con el grupo correísta, en cuestiones irrelevantes en cuanto a la forma. ¿Cuáles, por ejemplo? Me refiero a esos exhortos insulsos, ¿no? Pero que dejan ver cuál es el enfoque, y ese enfoque tiene que ver con el gasto estatal desfinanciado, con la reacción negativa a la incorporación del Ecuador al mercado internacional de comercio y de capitales. Que es básicamente un discurso repleto de ese carácter populista que caracterizó la política ecuatoriana, ha caracterizado la política ecuatoriana por más de 40 años, y en alto
mucho mayor grado en el gobierno de Correa. Ese ha sido el discurso. El gasto público desfinanciado y la reacción negativa a la incorporación del Ecuador al mundo, al comercio y al flujo de capitales. Ahora, frente a ese escenario que dice el presidente, Miguel, dice el presidente, si es que no tengo apoyo, si es que la Asamblea se convierte en un obstáculo al cambio, si es que la Asamblea no sirve para esa transformación y pretende seguir convirtiendo a este Ecuador o manteniendo este Ecuador en el atraso ideológico de los años 60, bueno, entonces hay otros mecanismos. Hay otros mecanismos. Y eso es lo que se ha dicho. No es chantaje, Miguel. ¿Dónde está el chantaje? ¿Cuál es el chantaje, Miguel? El chantaje es decir, o bajan los precios de los combustibles, o aquí volvemos a lo que sucedió en octubre del 19. Eso se dijo en la Asamblea, al interior de la Asamblea, con discursos estridentes, y eso se ha dicho al exterior de la Asamblea por el mismo grupo político. Ese es el chantaje. Yo lamento las expresiones de la presidenta de la Asamblea, por varios motivos, Miguel. Primero, porque ella en varias oportunidades ha hablado de la apertura y el diálogo. Y el presidente dice, yo voy a conversar con la Asamblea y yo tengo confianza, dice él, de que en la Asamblea, no en las declaraciones que usted acaba de reproducir, pero en otras, aludió al espíritu patriótico de los asambleístas. Bueno, la reacción de la presidenta de la Asamblea muestra que lo que ella había dicho antes no es exactamente lo que estaba pensando, o ahora se contradice, porque en vez de promover el diálogo, lo que hace es una reacción, ¿no?, a una posibilidad de una consulta popular en la circunstancia de que los asambleístas bloqueen el esfuerzo transformador del presidente Lasso. Y lo segundo, Miguel, que no es verdad que la Asamblea se ha puesto del lado de la lucha anticorrupción. Con todos los errores que se pueden haber cometido, el asambleísta Villavicencio ha levantado o ha mantenido al interior de la Asamblea esa lucha contra la corrupción, denunciando a la corrupción e investigando la corrupción. ¿Qué ha hecho la Asamblea, Miguel? Usted lo acaba de mencionar hace un momento. Buscar la forma de votarle de la Comisión de Fiscalización, denunciarle a los organismos administrativos de la Asamblea. Yo había sugerido en algún momento, ¿no?, de que ese enfrentamiento entre la presidenta de la Asamblea y el asambleísta Villavicencio le hacía más daño a la presidenta de la Asamblea y a la Asamblea por consiguiente. Más daño a la presidenta que a Villavicencio. Yo creo que Villavicencio se ha fortalecido de esa equivocada y absurda, ese equivocado y absurdo enfrentamiento de los bloques de Pachacuti, y del correísmo contra Villavicencio. A ver, asambleísta Entonces, Diego, sí, Miguel, perdón. Si me permite, usted decía al comienzo, cuando hablaba conceptualmente de cambiar este modelo estatista, Salvador Quispe dice ir a las privatizaciones. ¿Hay líneas concretas para ir a las privatizaciones? Miguel, aquí hay una posición política dogmática que es más, que se identifica más como consignas que con ideas. El bonito Pachacuti dijo que no iba a votar por el presupuesto si ni siquiera había leído. Afirmaron que van a negar la reforma tributaria si ni siquiera la han leído. Anuncia que se oponen a las privatizaciones. ¿Qué privatizaciones ha planteado el gobierno? ¿Cuáles privatizaciones? ¿Cuáles ha hecho? ¿Qué proyecto está presentado? Ni siquiera conocen cuáles pueden ser los contenidos de un acuerdo comercial con China, con Estados Unidos, con el mundo, pero ya la respuesta es negativa. ¿Puede haber diálogo en condiciones en las que la respuesta es negativa por definición? No, pues no hay posibilidad. Y esto me parece que es evidente por todos los discursos que se dan identidad en estos meses de gobierno del presidente Lasso y de funcionamiento de la Asamblea Nacional. Ya se puede identificar exactamente cuáles van a ser las posturas.
cuando hablemos de la modificación de la legislación laboral, cuando hablemos de... Ahora ya hay oposición al hecho de reformar la ley de universidades. Se ha hablado de que lo que intenta el gobierno es de crear un mecanismo para forzar a que los estudiantes crean en el capitalismo a ese nivel, Miguel. Entonces, frente a posturas en donde no se advierte razones, hechos, sino prejuicios, el presidente avisora y dice, bueno, si esa es la línea, tendremos que ir a una consulta popular. Y la respuesta es un chantaje, ¿no? Es un chantaje. No solamente ha dicho esto el movimiento Pachacuti, lo ha dicho el correísmo, que dice que es una consulta innecesaria. También lo dijo el Partido Social Cristiano mediante un comunicado público. Mire, Miguel, este es un momento que me parece a mí crucial en la historia política, en la historia de este país, ¿no? Para que este statu quo de estatismo, de corporativismo, de corrupción, que es lo que ha vivido el Ecuador con peores resultados durante los últimos 14 años, termine. Y para eso hay un presidente que plantea un discurso de diálogo y va a plantear las reformas que el Ecuador requiere. Y si los grupos políticos no entonan con este espíritu de optimismo que tienen los ecuatorianos, mayoritariamente de optimismo, y de esperanza de que las cosas cambien para beneficiar a aquellos que no tienen trabajo, aquellos que no tienen para pagar salud, aquellos que no tienen para pagar educación, bueno, entonces habrá el mecanismo de la consulta popular. Pero sí le digo, Miguel, con toda claridad, ¿sí? No hay espacio en estas circunstancias para un discurso que bloquea, un discurso que dice no a todo y que no permita que a través del diálogo sin consignas podamos encontrar conjuntamente las soluciones que usted aludía hace un momento, beneficien a todos aquellos que han sido perjudicados por 14 años de ese modelo derrochador y corrupto del correísmo. Asambleísta Salvador Quispe, ¿cómo llegar a un punto de encuentro? Porque lastimosamente uno es el discurso y otro es la realidad. Es vergonzoso, y lo digo personalmente, lo que está ocurriendo con el presidente de la Comisión de Fiscalización y la asambleísta, la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, contribuyendo. Un asambleísta que pide esto, coideario suyo, el señor Vanegas, contra el presidente de la Comisión de Fiscalización, que el país conoce. Él ha aportado con denuncias. No recordamos del caso Sobornos que tanto se aportaba. Ahora la persecución contra Fernando Villavicencio. El tema de juntarse con el correísmo, lo han evidenciado ustedes. No importa el contenido, un exhorto, una resolución, una ley. Ustedes juntándose con el correísmo, porque eso es para registro histórico, está allí, quienes les persiguieron, quienes a usted mismo en el correísmo. ¿Cómo cambiar eso? Ser coherente entre el discurso y el combate a la corrupción. A ver, mi estimado Miguel, espero que usted no caiga también en el error de pensar que los runas por llevar sombrero no podemos pensar. No, perdóneme, Salvador, perdóneme. Esas cosas no hay que estigmatizar. Eso no lo digo y no lo acepto que trate de endosar. Pero sí lo digo con objetividad, concretamente. No votó Guadalupe Llori para que se entre a investigación al presidente de la Comisión de Fiscalización, en vez de respaldar las denuncias con el voto de Bella Jiménez. ¿Le parece bien? Eso les daña la imagen, Salvador. No es cuestión de estigmatizar a nadie, por favor. Le digo esto porque eso se viene repitiendo al interior de la Asamblea Nacional. Y no voy a caer en estos mensajes provocadores del colega asambleísta Ordóñez. Estamos aquí para encontrar soluciones. Pero tanto se habla del estatismo. Cuando les conviene, dicen que el Estado no tiene que asumir las responsabilidades ante la sociedad. Y cuando les conviene, le piden al papá Estado que le dé el salvataje bancario
para los bancos. Cuando les conviene, dictaron la ley de fomento productivo en agosto del año 2018 para perdonar a los evasores por consecuencia de no pagar impuestos en alrededor de 4.000 millones de dólares. Cuando les conviene hablan en contra del Estado y cuando les conviene serán detrás del papá Estado a pedir que el papito Estado les salve. Así de claro y de sencillo. Por supuesto que no estamos, yo personalmente lo he dicho y lo vuelvo a repetir, no tiene ningún sentido estar tratando de sancionar a Villavicencio. Personalmente, a Villavicencio le exijo más trabajo. Yo no voy a votar por ningún tipo de sanción en contra de Villavicencio. Yo creo que Villavicencio está haciendo bien en el sentido de demostrar transparencia al interior de la Asamblea Nacional, pero me parece que Villavicencio está descuidando, no sé si a propósito o porque no le falta tiempo, para fiscalizar, por ejemplo, el tema petrolero. Por eso es que hemos asumido nosotros. Hoy está encaminado el juicio político al exministro René Ortiz, nuestra lucha en contra de la corrupción. ¿De cuándo acaso Villavicencio es el único ecuatoriano que lucha en contra de la corrupción? Estamos en eso y espero que camine como debe ser y espero que Villavicencio no salga con el cuento de que se olvidó y después tenga que estar despidiendo a la secretaria, culpando a la secretaria por sus errores. El juicio político a René Ortiz está en camino por no haber respetado la Constitución, artículos 314, 326 y otros en relación a estos decretos inconstitucionales como el decreto 1054 y otros que trastocan la responsabilidad del Estado para fijar los precios de los combustibles, entregando esa potestad para que sean los comercializadores los que fijen el precio de los combustibles, por ejemplo. Y estoy hablando de un tema constitucional. Así que nuestra lucha en contra de la corrupción está en marcha, pero no me vengan a decir que estamos en contra de la consulta popular. Insisto y dejo subrayado, Miguel, vamos a una consulta popular. Preguntémosle al pueblo ecuatoriano si estamos de acuerdo o no. Se dice que de qué privatizaciones me habla. Claro, bonito se juega, pues. Ayer decían monetización. Hoy hablan de la palabra concesión. Pero al final, en el fondo es entregar las empresas públicas a manos de sectores privados, así sea por 2 días, pues. Ojalá ya se vaya aclarando todo esto. Pero ¿acaso que no hemos visto en el presupuesto general del Estado, en la proforma que enviaron a la Asamblea? ¿Acaso que no está? Pues si el señor Ordóñez no ha leído, le invito, vaya y lea, pues. Sectores de salud y educación serán financiados vendiendo las empresas públicas. Ahí está claramente señalado. Si eso no toman en cuenta, bueno, pues ya problema de cada quien, sabrá si leen o no leen. Salvador, permítame sobre lo que usted dice. Casuística. ¿Usted cree que ha sido el mejor ejemplo de TAME, una empresa ineficiente, que el correísmo terminó casi de liquidarle? Y en esas condiciones puede sostenerse una empresa pública que debiera ser eficiente. Es decir, eso no es correcto, porque si reclamamos más recursos para el sector indígena, muy correctamente, si se necesita más recursos para atender a los más pobres, ¿de dónde se saca con empresas ineficientes como ha sido? Le cito el caso de TAME. Bueno, citemos también las empresas eléctricas, Miguel. Citemos también la empresa, por supuesto que les falta, pues. Por supuesto que les falta. Por poner esos administradores ineficientes. ¿Acaso que porque es empresa pública ya es sinónimo de ineficiencia? ¿Acaso que en determinados momentos no son los mismos administradores del sector privado los que están al frente de las empresas públicas? ¿Y por qué cuando están al frente de las empresas privadas sí son eficientes y cuando están al frente de las empresas públicas son ineficientes? Y no me diga que todas las empresas privadas también son tan eficientes. ¿Por qué es tan caro el precio del dinero en el Ecuador?
Sí, ¿Qué claro, tan eficientes son los bancos del Ecuador? claro, hay ineficiencia. No, hay que coincidir, hay ineficiencia. Por favor, ahora frente a la posición conceptual, frente a las propuestas del gobierno, ¿cuál es la propuesta de Pachacutic, de la Asamblea Nacional, que permita viabilizar la salida? El país no quiere más inmovilismo, más ingobernabilidad, darle salida a sus acuciantes problemas como el desempleo. ¿Cuál es la propuesta que vendrá desde la Asamblea? A ver, no es que va a ir. No. No, Ya la van a enviamos, plantear Miguel, como alternativa, la ya van a plantear. enviamos. Por ejemplo, hoy día amanece el galón de diésel a 1.65. Pero para evitar este problema, hace más de un mes, aunque para algunos no les guste el tema, y por eso dicen que cuando topamos estos temas, nos pasamos en exhortos que no tienen sentido. Para ellos es el bla bla. Para ellos, si es que yo digo, le exhorto al señor presidente de la República a que privatice el Banco del Pacífico, eso sí ha de ser una palabra de aplausos. Y de ahí sí me han de invitar a tomar whisky seguramente. Pero como estamos diciendo, no queremos eso, entonces ahí resulta que son exhortos sin sentido. ¿Sí? Ya hace casi 2 meses, por propuesta de Salvador Quispe, la Asamblea Nacional resolvió pedir que se congele el precio de los combustibles, pero sobre todo, dialoguemos, señor presidente de la República, conversemos para encontrar una solución a la propuesta que ustedes mismos hacían, Miguel, desde sus sectores aliados. En octubre del año 2019, después de la movilización, recuerdo claramente cómo venía desde las cámaras empresariales, desde los sectores aliados de ustedes, venía la propuesta, no más subsidio general, pero sí vamos al subsidio focalizado. Y nos preguntaban a nosotros si estamos o no de acuerdo con el subsidio focalizado. Y nosotros dijimos, ok, vamos entonces, acojamos la propuesta de ustedes. Sí, pero aquí hay contradicción, Salvador. Para octubre de 2021, ¿y dónde están los resultados Claro. de esa propuesta de ustedes? Claro. Subsidio yo no hago ninguna propuesta, Salvador, pero sí hay contradicción entre lo que usted dice y lo que dice el señor Issa, derogatoria del tema de los subsidios para seguir en las condiciones tan nefastas. Miles de millones de dólares que se han beneficiado del contrabando y otros. Lastimosamente, esa es la realidad. Y se les invita a conversar y dice, vamos 100 y manda una delegación. Por favor, yo creo que el diálogo es necesario. Lo que usted dice es fundamental, necesario. Hay que ir a conversar y plantear. Cierto es que el gobierno demora la focalización, está en una comisión. Hay que focalizar para no afectar a los más pobres, pero no beneficiar al contrabando y a los más ricos que se benefician de esto, Salvador. Nadie está diciendo subsidiemos a los más ricos. Miguel, no caiga en el error del señor presidente de la República. Nosotros no hemos dicho subsidio general. Pero la derogatoria del decreto, Salvador, la derogatoria del decreto es volver a lo de antes, al subsidio para todos. Eso planteó el señor Leonidas Issa. Miguel, está hablando con Salvador Quispe. ¿Usted no coincide con eso, con Leonidas Issa? Miguel, está hablando con Salvador Quispe. O sea, no coincide. Estoy comentando en relación a la resolución que adoptó la Asamblea Nacional. Ya. ¿Sí? Ubiquémonos, Miguel, ubiquémonos con quién estamos hablando y de qué estamos hablando. No, Pachacutic es el brazo político de CONAIE, a menos que renuncie usted a lo que ha planteado la CONAIE. Estamos hablando de la resolución que adoptó la Asamblea Nacional, que entre otras cosas pide el congelamiento del precio de los combustibles, y vamos a dialogar, conversemos, encontremos una solución a la propuesta que venía del lado del sector empresarial, que venía del lado del CREO, de todos estos lados. Vamos a la focalización de los combustibles para evitar que suban los pasajes,
para evitar que suba el precio del transporte de los alimentos, para garantizar un subsidio focalizado al combustible para el sector agricultor. Trabajemos sobre eso, demos respuestas a eso. Eso hemos invitado a ser presidente de la República hace casi 2 meses y seguimos esperando que nos llame a una conversación para concretar eso y evitemos de que siga subiendo el precio de las gasolinas, del diésel, para los que nos dan de comer, Miguel, para los agricultores. Sí, es importante. El diálogo tiene que acoger el Ejecutivo, pero el concepto de congelar los precios, volvemos a lo mismo. Beneficiar a los contrabandistas, beneficiar a los que sí pueden pagar más alto. Asambleísta Marjorie. Pero sí. Hay una cosa que debemos tener en cuenta. Pues no hay en este país unas fuerzas armadas que controlen. No me diga, Miguel, que las fuerzas armadas de este país no tienen la capacidad para controlar eso. Por Dios. En la práctica, no le ofendamos a las Fuerzas Armadas. No me diga que las Fuerzas Armadas no tienen la capacidad para controlar ese tipo de problemas. No se trata de ofensa. Le rogaría que lea la Constitución, artículo 158, las tareas de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Asambleísta Marjorie Chávez, por favor. ¿Cómo combatir la corrupción cuando estos actos le están haciendo daño a la Asamblea Nacional? Cuando procesan al presidente de la Comisión de Fiscalización, él sabrá cómo se defiende, pero él ha venido combatiendo la corrupción con el voto de Guadalupe Llori, con el voto de quien está procesada como la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Miguel, realmente lamentable. Vivimos una crisis de legitimidad. Muchos casos sí vienen heredados, ¿no? También se habla de que hay un intento de dañar la imagen de la Asamblea Nacional y yo debo decir que la verdad quien daña la imagen de la Asamblea Nacional son quienes incurren en este tipo de actos que constriñen la ética política, la moral pública. Y pues en ese sentido venimos trabajando, ¿no? Yo entiendo que el trabajo que ha realizado la Comisión de Fiscalización, nosotros tenemos a Soledad Diabe en esta comisión, es arduo, ha sido complejo y por supuesto es un trabajo permanente. También veo pues que han realizado otras investigaciones, por ejemplo, también el tema de Flopec. Es decir, pienso yo que se viene trabajando y si es lamentable ver estos temas y estas riñas que surgen al interior de la Asamblea Nacional, que ya corresponde a cada uno de los asambleístas de explicar el por qué, ¿verdad? El por qué está ocurriendo esto. Lo que ocurrió en el CAL también, pues sí, pienso yo que ha sido innecesario, que es lamentable. En su momento, pues se hizo la petición de recusación, no habían los votos, cancelaban la sesión para más tarde, para mañana y así, bueno, hasta que finalmente pues no fue aprobada. Hay que ver también el argumento con el cual se ha hecho, ¿no? Creo que todo esto, todo este manejo se hace mucho daño a la Asamblea Nacional y hace daño a los asambleístas que sí estamos trabajando con mucha responsabilidad. Desvirtúa todo nuestro trabajo legislativo. Hay un desgaste permanente de la credibilidad y esto es responsabilidad de quienes han incurrido en declaraciones y en acciones contra la ética. Estamos trabajando desde el Comité de Ética, usted sabe que yo soy parte, para poder dar a la ciudadanía una respuesta pronta, contundente en el caso de la vicepresidenta Bella Jiménez, que ha sido acusada. Y estamos en este momento pues realizando el debido proceso. El día miércoles tendremos la calificación de las pruebas que han sido presentadas por todas las partes y bueno, ya falta poco para que nosotros presentemos el informe o que recomiende el archivo de la causa o que recomiende la destitución. Luego tendrá que ir al pleno y esperemos que en el pleno pues se vea esta responsabilidad política con mejorar la calidad de la representación y también por dar señales de que estamos trabajando con transparencia y que pues no ocurran estas pasiones perniciosas que hacen que se peleen entre unos y otros asambleístas. En ese sentido, desde el Comité de Ética estamos también esperando que
otros asambleístas denuncien los otros casos que han aparecido, ¿verdad? Porque muchos se dicen en redes sociales, en medios de comunicación, pero si queremos realmente transparentar y ayudar a hacer esta limpieza desde dentro de cada uno de los partidos, todavía faltan casos que no han llegado. Solo ha llegado el de la vicepresidenta Jiménez. Tenemos también otros casos de denuncias, de mensajes, de supuestos repartos de cargos, de espacios, que vienen desde diferentes partidos. Y debo decirlo yo, Miguel, que además todos son los partidos involucrados en estos casos que tienen en ese momento por los suelos a la imagen de la Asamblea Nacional, provienen de los partidos de estas nuevas mayorías que se han armado. Así que yo llamo a cada uno de los partidos a que sigan haciendo este trabajo de limpieza desde dentro y hagan denuncias, aún siendo en contra de sus propios asambleístas, ¿verdad? Que tienen varias supuestas causas que si me responder ante la permite, ley. Marjorie, ¿esta nueva mayoría integran quién? ¿El correísmo? ¿Quién más? Correísmo, vemos Pachacutic, vemos Creo. Entonces vemos que todos estos casos que han surgido pues vienen vienen de la izquierda democrática también, y otros que no han salido a la luz, al menos no se han materializado, pero que circulan en redes sociales y que aún no terminan en denuncias, como por ejemplo el caso del asambleísta Hachero, que pues también tuvimos en redes sociales informaciones, declaraciones, pero no se han materializado. Así que pienso yo que todos los partidos políticos tienen que hacer esta limpieza también al interior y mejorar nuestro trabajo. ¿Incluido el Partido Social Cristiano? Pero también en términos de representatividad. ¿Incluido el Partido Social Cristiano? Nosotros no tenemos ningún caso de esta naturaleza, déjeme decirle, no, en lo absoluto. Y eso también demuestra que nosotros trabajamos en función de cumplir nuestros ofrecimientos de campaña. Nosotros no estamos aquí ni para repartir cargos, ni para tener gestión de otros cargos, ni para hacer favores, ni mucho menos. Estamos con el objetivo y además lo hacemos en absoluta adversidad, ¿verdad? Pero seguimos trabajando para cumplir nuestros ofrecimientos de campaña y también velar que se cumplan los ofrecimientos de campaña que hizo en su momento el presidente. Y él habló en el primer discurso, dijo que iba a inaugurar el Ecuador republicano. Entonces hay que recordarle al presidente que si queremos consolidar la república, debemos empezar por respetar las instituciones y la separación de poderes. Y estas amenazas o intentos de disuasión pues no hacen daño a esta separación, hacen mucho daño a esta separación de poderes, y también creo yo que tiene que empezar a medir un poco sus discursos, también considerando las susceptibilidades de su nueva mayoría. Asambleísta Diego Ordóñez, ¿cómo enfrentar la corrupción? Que es uno de los clamores desde afuera y que no se ha visto bien lo que ha ocurrido al interior de la Asamblea Nacional. Primero empezaría refiriéndome a lo que dice el asambleísta Chávez, ¿no? Y con debido respeto decirle que, bueno, no quisiera calificar lo que acaba de decir, ¿no? Pero hablar que el gobierno tiene una nueva mayoría con Pachacuti y el correísmo, pues no creo que cuadra de forma alguna con la realidad, ¿no? El gobierno tiene una línea, ¿no? El gobierno tuvo una línea, fue no hacer un acuerdo con el correísmo, al cual el Partido Social Cristiano nos quería llevar, y votar por una candidata de Pachacuti para la presidencia de la Asamblea. No hubo un acuerdo sobre temas, no hubo ninguno. Y la evidencia muestra desde el 14 de mayo cómo han ido votando, ¿no? Y si usted, Miguel, revisa con cuidado todas las votaciones, van a ver cómo coinciden regularmente el correísmo Pachacuti y en varias votaciones del Partido Social Cristiano. Ahí es fácil ver porque el panel muestra cómo quedan los votos y normalmente el gobierno ha votado solo en muchos temas importantes como aquellos que tienen que ver con no crear gastos sin financiamiento y el defender posturas como aquella de la incorporación del Ecuador al CIADI, que nos parece a mí que no es otra cosa sino el establecer un mecanismo y una muestra de esta reincorporación del Ecuador al mundo, ¿no? Del cual fuimos alejados durante el gobierno de Correa y durante el morenismo,
y que pues me parece que no significó ninguna ventaja para el Ecuador. Pero en fin, mire Miguel, el tema del diálogo, ¿no? Si los ciudadanos pueden juzgar, creo que de las expresiones del asambleísta Quispe uno puede concluir, mire, lo complicado que es, ¿no? Que una catarata de expresiones difícil de encontrar, y yo diría ahí eso que yo decía hace un momento, ¿no? Él se siente aludido, pero en el sentido de que vayamos más allá de las consignas, ¿no? Vayamos allá, más allá del discurso, que es un discurso que yo diría, es el discurso que mantuvo al Ecuador en la postración, ¿no? El Ecuador quedó fuera de esos procesos de incorporación a la economía mundial que tuvo Colombia, que tuvo Perú, que tuvo Chile, y por más que busquen argumentos para tratar de justificar un supuesto fracaso de modelo, la evidencia de las cifras se impone, ¿no? Y lo que sucede en Colombia, Perú, en cuanto a crecimiento, ¿no? En cuanto a mejora de las condiciones de vida, es significativamente mejor de lo que ha sucedido en el Ecuador. Esto me parece a mí que es que los ciudadanos juzguen, ¿no? Que quienes nos escuchan saquen una conclusión de que cuán viable es tener un diálogo cuando es imposible encontrar razones en medio de las consignas. En el tema de la corrupción, mire, el movimiento Pachacuti defendió a una asambleísta que hizo apología de la corrupción y pretendieron decir que era una descontextualización de sus palabras, que era la prensa la responsable de esto, y que era una novel asambleísta pues que no había dicho nada que pueda concluir, o de lo que se pueda concluir aquello que era obvio concluir. Yo habría esperado pues que el movimiento Pachacuti tuviera una postura un poco más, digamos, compatible, ¿no? Porque si su asambleísta dijo lo que dijo, que todo el mundo escuchó lo que dijo y no había manera de que sea descontextualizado aquello que dijo, bueno, la reacción fue más bien atacar a los medios, ¿no? Y pretender, a partir de eso, vender la idea de que es el gobierno el que está buscando formas para desprestigiar a la Asamblea. Yo reflexionaba este fin de semana en mis redes sociales, Miguel, afirmando que las causas del desprestigio vertiginoso de la Asamblea están dentro de la Asamblea. Están dentro de la Asamblea, no están fuera. No son fabricadas, no son forjadas. Son causas que se producen por el deseo de muchos al interior de la Asamblea, sus autoridades y los miembros asambleístas, de taparla, de encubrirla, de no denunciarla. Coincido con lo que dice el asambleísta Chávez, que es fundamental el que hagamos un proceso de depuración y no esperemos pues que sean las instancias administrativas las que tomen decisión, pero que pues lo hagamos, ¿no? con evidencias, no con agendas políticas. Y vuelvo al punto de la denuncia que presenta un militante del grupo Pachacuti, ¿no? Al cual le involucran en una investigación que está en curso en la Fiscalía, y él presenta una denuncia para que se suspenda al asambleísta Villavicencio. Y en esa decisión, Miguel, usted ha recordado varias veces, y creo que no hay que olvidar, se permitió que vote la señora Chávez, la señora Jiménez. La señora Jiménez. Bueno, eso no tiene presentación alguna. Eso es una decisión del gobierno. ¿Eso fue armado por el gobierno para desprestigiar a la Asamblea? No. Fue simplemente el hecho de que no quieren actuar con la entereza y la fortaleza que debemos haber actuado, pidiéndole que por lo menos la señora Jiménez renuncie a la vicepresidencia, por lo menos. Cuando el asambleísta Chávez presentó una resolución en donde se le pedía la renuncia a la asambleísta Cerda, nosotros votamos a favor. Y no tuvo los votos suficientes porque todo el resto votó en contra.
porque es la forma de precautelar de que, como dicen, ahora por ti, mañana por mí. Pues. Concluyo, Miguel, diciendo que el gobierno se planteó desde el inicio, ¿no? Una, digamos, tarea fundamental de impulsar una reforma y usar el mecanismo del diálogo para lograr ese resultado. Pero el diálogo, lo dijo el presidente en una entrevista de hace, me parece que un mes, un diálogo que esté caracterizado por la verdad, por la realidad reflejada en cifras, sin consignas, sin mentiras, sin populismo. En tanto podamos tener un diálogo de estas características, podremos tener un resultado constructivo. En tanto pretendamos que las consignas, ¿no?, que el discurso populista, que el clientelismo sean lo que den carácter al diálogo, ese diálogo está condenado al fracaso. Por eso es que el presidente ha dicho, ¿cómo? Es evidente que el subsidio a los combustibles es un subsidio regresivo y un subsidio que distorsiona las finanzas públicas. Esos decretos, él ha dicho varias oportunidades, no se van a rever, porque la razón no debería pedir fuerza. Pero ¿cuál ha sido la respuesta en ese sentido? Bueno, ahora el asambleísta Quispe trata de marcar diferencias con el presidente de la CONAIE, Issa, ¿sí? Pero, el momento que este tema fue tratado dentro de la asamblea, el discurso fue en los términos que lo acabé de referir hace un momento. O se derogan los decretos, o aquí volvemos a octubre del año 19. Ese fue el argumento. Y cuando se habló de la focalización, no valió de forma alguna, ¿no?, la evidencia de que el gobierno está reunido desde hace largo rato en una mesa de diálogo con los transportistas para determinar el mecanismo de focalización a los transportistas, ¿no?, que es el sector que eventualmente puede tener un impacto del incremento del precio del diésel. Bien, yo creo que el país lo que busca son soluciones. Y más allá de los discursos, respetables todos, por cierto, lo que busca es soluciones. Y el mecanismo es el diálogo. Ojalá se pueda agotar el diálogo hasta el cansancio, un diálogo respetuoso, un diálogo sin imposiciones de nadie, ni del Ejecutivo ni del Legislativo. Y si no hay ese diálogo, si hay imposiciones de cualquiera de los lados, quedan las herramientas constitucionales como ya se ha señalado. Y finalmente, el prestigio de las instituciones hacen sus miembros. Y allí están los actos que deberá juzgar el pueblo ecuatoriano, nada más, prestigio o desprestigio. Seguiremos hablando de esto. Muchas gracias al asambleísta Marjorie Chávez del Partido Social Cristiano, Salvador Quispe de Pachacuti y Diego Ordóñez de Creo. Muy amables, gracias. Muy buen día. Cerramos la revista de Opinión Democracia. Ya viene el show de la papaya. La revista de Opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba.